Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un estudio de la Biblia más en video. Hoy tocaremos una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como advertencia, como enseñanza, pero una enorme advertencia a la iglesia. Es decir, a los que presumimos conocer a Dios, a los que presumimos haber nacido del Espíritu de Dios, al arrepentirnos, al escuchar el Evangelio sano por algún predicador o predicadora de Cristo, cuando escuchamos el llamado de Dios a través de esa predicación, cuando escuchamos también la invitación de Dios a rendirnos ante Él, sabiendo que a través de esa predicación Dios nos hizo conscientes de nuestro pecado, que a pesar de que creíamos en Él por la religión, no lo teníamos en el espíritu, no lo conocíamos en espíritu y en verdad. Creíamos en la tradición, en la religiosidad de siglos, pero nuestra vida no cambiaba, a pesar de que creíamos en Él, orábamos a Él, le pedíamos a Él, no sabíamos que no nos escuchaba. Aunque Él está en todas partes, lo que trato de decir que la Biblia dice es que Él no escucha a los impíos, Él no pone atención a ellos, o sea, Él no nos va a contestar nuestras oraciones. Y así pasaba antes. Pero afortunadamente por su enorme misericordia, muchos fuimos alcanzados, llamados y convertidos a Cristo al arrepentirnos de verdad. Ante esa predicación, ante ese llamado, nos rendimos. Y bendito Dios que eso nos hizo nacer de nuevo y entendimos ahora sí lo que Dios habla en Juan 3, en el libro de Juan, capítulo 3, en el Evangelio de Juan, sobre cuando el Señor Jesucristo le explica a Nicodemo cómo es nacer de nuevo, que es necesario, que antes no lo entendíamos aunque lo leíamos o lo escuchábamos. Y ahí lo experimentamos, gloria a Dios. Y empezamos a caminar solo con Él, y a adorarle solo a Él, y a escuchar solo a Él. Y esa es una enorme bendición que Él preparó para los que le aman, que Él predestinó a los que quieren obedecer su palabra. Él nos regala la revelación de su palabra, para que nadie nos engañe, ningún espíritu. El día de hoy hablaremos de esta parábola, de cómo una de las parábolas que usa Cristo Jesús, que es comparar el reino de los cielos, o sea, entrar a la presencia de Dios, entrar a la familia de Dios, entrar a la iglesia verdadera de Dios. Compara que es como una virgen que nunca se ha casado y que ya fue pedida, perdón, y ya fue entregada, ya fue dada en promesa. Y es en la tradición judía, cuando alguien descasaba a una mujer o una doncella, a una virgen, ella tenía que guardar un año, ellos guardaban un año hasta que se celebraba la boda. Pero todo ese año, todo el pueblo sabía que esa novia ya estaba pedida y ya estaba dada, que ya era mujer de ese varón. La respetaban. Ya no era una mujer libre. Ya era una mujer que, a pesar que le faltaba consumar el matrimonio en todos los sentidos, ante la ley judía y ante Dios, esa pareja de novios ya estaban comprometidos a matrimonio y ya estaba ella prácticamente desposada. Y eso implicaba ya el compromiso entre ellos y el esperar un tiempo a celebrarse la boda. Y esta es la parábola que usa aquí nuestro Señor Jesucristo al pueblo judío para que también lo entendiéramos nosotros con su revelación en este tiempo. Y él compara 10 vírgenes, es decir, 10 novias que están esperando al novio, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de entrar a detalle a la enseñanza, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias que nos regalaste este nuevo día. Te damos gracias porque tú eres bueno, solo tú. Y tu misericordia es nueva cada mañana y es más alta que los cielos. Y te pedimos, Padre, que tu palabra sea predicada con temor, con edificación,
con toda tu sabiduría y ciencia, y que tu Santo Espíritu la coloque en aquellos que van a escuchar esta enseñanza para salvación, para sanación, para liberación. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra. Solo tú puedes hacer ese milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Amén. Entonces, compara a Cristo Jesús en una analogía. Cómo el reino de los cielos, cómo entrar a la iglesia de Jesucristo, cómo ser ya de la familia de Dios aquí en la tierra, como primicias, hace una ilustración de cómo 10 vírgenes estaban esperando al novio, que es nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, ya estaba desposada. Es decir, esas 10 vírgenes ya habían escuchado el evangelio de Jesucristo predicado. Ya el Espíritu Santo había convencido a esas 10 personas, sean hombres, mujeres, jóvenes, niños, ya los había convencido el Espíritu Santo de convertirse a Cristo, es decir, de arrepentirse de la vida que llevaban aún creyendo en Dios por la religión, aún creyendo en Dios sin religión, aún siendo ateos, aún siendo lo que fuesen. Los convence el Espíritu Santo, que es el único Dios verdadero, altísimo, de que están en pecado, de que necesitan arrepentirse, aun y aquellos que dicen conocer a Dios y tener a Dios, pero sus vidas no son transformadas, no cambian, que necesitan arrepentirse ante Dios, para que entonces haya el nuevo nacimiento de verdad, el milagro que es sobrenatural, donde Dios, al perdonarnos, la sangre de Cristo actúa poderosamente en nuestra vida, en nuestro espíritu, y nos limpia de toda maldad y todo pecado, y nuestra conciencia y nuestra mente y corazón sienten la libertad de ya no estar atados al pecado, de ya no estar atado a la culpa, de ya no estar atado al resentimiento, y nos entra un gozo, una alegría y ganas de danzar, de cantar, de alabar a Dios en agradecimiento, porque vemos el mover poderoso de su espíritu en nosotros. Entonces pasó de ser una creencia lógica o aprendida por muchos años o por tradiciones a una realidad espiritual sobrenatural, no de este mundo, que la disfrutamos y nos volvemos casi locos de alegría, de gozo, y la gente nos empieza a ver, principalmente los de la familia más cercana, pues como que algo nos sucedió, como que estamos como loquitos, ¿verdad? Como que estamos fuera de lo normal, porque estamos tan alegres. Ahora nada más hablamos de Cristo, ahora nada más queremos buscar a Cristo, ahora nada más queremos leer la Biblia, queremos orar, queremos congregarnos, ya no queremos andar en la esquina con los amigos, ya no queremos andar en el antro, ya no queremos andar hablando malas palabras, ya no queremos mentir, robar, ya nos duele cuando volvemos a fallar porque somos niños ya en Cristo. Entonces ya Dios nos explica con la Biblia que tenemos que pasar un proceso de maduración espiritual, de crecimiento espiritual, para llegar a ser totalmente libres como discípulos de Cristo, ya cristianos bien maduros. Y todo eso lo empezamos a experimentar a la vez que lo vamos leyendo en las cartas apostólicas. El Espíritu nos lo está explicando y nos lo está haciendo vivir día a día para experimentar lo que está en la Biblia y entenderlo más claramente y mejor. Una gran gloria, una gran hermoso amor de Dios a sus hijos. Entonces Cristo, para que todo no nos quedara ninguna duda, Él compara entrar a la iglesia de Cristo, o sea, a la congregación verdadera espiritual en cada iglesia local en el mundo, que son miles y miles. Cristo menciona que los que son de Cristo es como 10 vírgenes que están esperando al novio para casarse con él y irse a las bodas del Cordero que lo menciona la Biblia en Apocalipsis capítulo 19. La gran cena, las bodas del Cordero, él con su novia, con su iglesia, que será arrebatada de la tierra en breve, no falta mucho. Entonces nos explica nuestro Señor Jesucristo esta parábola y vamos a empezarla a desmenuzar. Aquí nosotros vemos una imagen donde hay 5 vírgenes que tienen sus lámparas encendidas y 5 vírgenes que están en la oscuridad porque no tenían aceite sus lámparas ya.
Entonces, continuemos. Dice aquí la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo que expliqué ya. Las 10 tenían lámparas, es decir, estaban en una congregación. Ahorita veremos a qué es una lámpara. En una figura que usa también Cristo en la Biblia, Dios en la Biblia. Lámparas, Dios usa como figura su palabra, también la revelación de su espíritu, como también la congregación donde el Espíritu Santo se mueve para edificarnos como iglesia. Pero bueno, entonces, continuamos. Entonces vemos aquí, para ver esta similitud, semejanza, dice el Números 8:3, y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte de anterior del candelero sus lámparas, hacia la área donde estaba el lugar santísimo, Dios. Y la parte anterior de la lámpara, no solo estaba ahí el lugar santísimo, estaba también la mesa de propiciación, donde ponían los panes de propiciación, donde es una figura también, lo vemos en los evangelios, que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que Él es el pan de vida. Entonces Él nos invita a cenar a la mesa. Entonces es una figura de Dios, del alimento de Dios, que es su palabra también. Ahora en Salmo 119, 105 dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces una figura más que usa Dios es que es como una lámpara que alumbra en la oscuridad su palabra, su palabra. Entonces sacando aquí por qué las lámparas traían en su mano las 10 vírgenes. O sea, traían la palabra de Dios en sus vidas. Conocían la palabra de Dios en sus vidas. Habían nacido de nuevo. Estaban esperando, según las 10, al novio, a Jesucristo, que regresara al arrebatamiento por ellas y las llevara a las 10, o sea, a toda la iglesia, las llevara a cenar a la cena del Cordero allá en el cielo, antes de que iniciara la gran tribulación, que terrible será. Y en primera de Juan 2, 20 y 27 nos confirma también nuestro Señor Jesucristo, como vemos aquí. Dice así, déjenme mover aquí para no estorbar. Dice, y Aarón lo hizo así. Bueno, para vosotros tenéis la unción del Santo. Permítame un segundo. Y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibiste de Él, de Jesucristo, permanece en ustedes, y por eso no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Como la unción misma, la presencia del Espíritu Santo les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según esta unción que les ha enseñado permanecer en Él. ¿Cómo encierra todo Dios en esta revelación? Que la unción que hemos recibido, que es la presencia de Dios misma, es su Espíritu moviéndose con la revelación en nosotros, permanezcamos en Él, porque Él nos ha enseñado la verdad. Él es el Espíritu de verdad, el Espíritu de la verdad que representa al Padre y al Hijo para glorificar solo a ellos dos, nada de veneraciones, nada de apariciones. Este es el Espíritu de la verdad, que es, Él nos enseña la verdad sin mentiras, sin engaños, sin apariciones, sin tantos dogmas de fe inventados por hombres que estaban en el liderazgo de la iglesia años anteriores y que no autorizó Dios, porque Él dijo en Isaías 2:3 y Miqueas 4:2 que solo los judíos dejaría Él su palabra escrita con ellos. Pero no entendieron, no lo ven, no respetan la palabra, las siguientes generaciones, y creen que los que tienen sucesión apostólica, que no la existe, pueden escribir nuevos dogmas de fe porque son líderes puestos por Dios, que no es así. Y lamentablemente vemos errores doctrinales generación tras generación, que la gente, aunque cree en Dios, no cambia, que las familias, aunque dicen que creen y aman a Dios, no cambian y se están destruyendo y no glorifican solo al Padre y solo al Hijo, y no tienen una relación, tienen relación con muchos aparecidos,
con muchas veneraciones, con muchas fiestas patronales, religiosas. Es triste ver todo eso, pero no quieren escuchar el llamado de Dios, la salvación que solo es en Cristo, fuera de religiosidad, en una congregación muy espiritual en santidad. Pero bueno, continuando con la enseñanza, entonces podemos ver que dice así el Mateo 25, vamos a quitar ya esta imagen. Dice así Mateo 25:2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Si hago pequeñas pausas, como ven, es porque tengo que interactuar entre las fotos y los textos y también en el título, como ahorita lo voy a poner. Entonces, eso me hace quitarme un poquito de tiempo para estar interactuando aquí para que tengan una ilustración mayor. Esa es la intención. Entonces dice, 5 de ellas eran prudentes, de la iglesia que espera a Jesucristo en espíritu y en verdad, que sí conocen a Dios, que sí nacieron de nuevo, que 5 son prudentes y 5 son insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, aun y que tenían una congregación que se predicaba sana doctrina, aunque tenían el Espíritu Santo, lo conocían, perdón, aunque tenían la Biblia y Dios se las había enseñado año tras año. Dice, no tomaron consigo aceite. Y el aceite es lo que la palabra dice en varios versículos, los apóstoles. No apaguéis al Espíritu, orad sin cesar. No entristezcáis al Espíritu. Es lo que dice en otras partes de la Biblia, que no seamos fluctuantes, ahí también en la epístola de Efesios, como esos hombres que son de poca fe y que se los lleva como la espuma de la marea para allá y para acá y nunca están firmes. Es como, entonces, son personas que, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que son inconstantes en la oración, que son indoctos en la palabra de Dios, que a pesar que tienen al Espíritu, a pesar que conocen a Dios y nacieron de nuevo, no quieren caminar con Él fielmente, no se quieren esforzar a ser hijos espirituales, son hijos carnales, están en Cristo bajo la carne, lo que dice Romanos 8, que ninguna condenación hay para los hijos de Dios, para los cristianos que están en Cristo Jesús, pero en el Espíritu, porque los que están en la carne serán condenados. Estos aquí también aplicamos esto. No tomaron consigo aceite, no avivaban la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo. No había revelación ya, no había poder del Espíritu en ellos, no había gracia de Cristo ya en ellos para que fueran transformados día a día de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. No había ese cambio de vida, no había esa gloria para Dios en su manera de vivir, de hablar y de predicar todos los días la palabra de Dios a todos los demás. No había frutos, no había realmente un trabajo para Cristo. Y dice el verso 4 más, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Era la iglesia que sí oraba, que sí velaba, que sí estaban esperando al novio correctamente, que sí estaban llenas del Espíritu Santo estas personas, que sí buscaban a Dios, que sí eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, que sí buscaban lo de arriba, que tenían sus ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, que su diario vivir era en la presencia de Dios. Ellos sí tenían aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas iban encendidas. Continuando con esto, dice el Mateo 25:5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y la medianoche se oyó un clamor, aquí viene ya el esposo. Saliendo a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y también a vosotras, más bien a los que vayan a los que venden y comprad para ustedes mismas. Aquí hay varias cosas que tenemos que poner atención en esto que Dios nos deja en este texto.
en estos versos. Dice que el esposo tarda para que seamos pacientes, para que seamos esforzados, para que venciéramos hasta el final y no desmayemos en nuestra vocación como cristianos, en nuestro llamado a la santidad, para que estemos luchando contra el pecado que mora en nuestra carne, llenos del Espíritu, llenos de su palabra, obedeciendo su ley moral, que solo podemos a través de la llenura del Espíritu, de la gracia de Cristo, para poder vencer nuestro carácter imperfecto, moral. Entonces, estaban ellas, las prudentes, llenas, sus vasijas de aceite, llenas de la unción del Espíritu Santo, tenían buena comunión con Dios, velando de día y de noche, cuidaban su salvación fuertemente con temor y temblor. Y entonces, algo que nos deja patente este pasaje hasta aquí, es que aunque nosotros o aunque las prudentes estén orando por las imprudentes, por las insensatas, que no usan el sentido común ya conociendo a Dios para estar cuidando sus vidas, que en cualquier momento llega a Cristo o en cualquier momento parten de esta tierra al juicio, entonces no vamos a poder hacer nada por las insensatas. Es decir, aunque estemos intercediendo por ellos, que es bueno, la verdad es que si no se preparan ellas, si no se preparan toda esta, y que en la figura es la mitad de la iglesia la que se va a quedar, que es la mitad de la iglesia la que no se va a ir, por eso pone un número Cristo 10 y 5, la mitad sí son sensatas y la mitad son insensatas, la mitad son prudentes y la otra mitad imprudentes. Entonces, la mitad que se va a quedar, a pesar de conocer a Cristo, es porque no tienen avivado el Espíritu Santo en ellos, es porque no buscan a Dios de mañana, tarde y noche, es porque no buscan su palabra todos los días, indoctas, y son inconstantes en la fe, están de ánimo hoy y mañana están tristes, y luego están así y están asá, y luego quieren ir y luego no quieren ir al culto, hoy quieren orar y mañana no, y hoy quieren leer la Biblia y 3 días no. Todas esas personas están en riesgo, así sean hijos de Dios. Y aquí nos dice que los que están llenos del Espíritu, aunque intercedan por las que no, no se va a poder hacer nada cuando venga el esposo. Nada más se va a llevar a las que sí están preparadas para las bodas. Y eso es una enorme, enorme advertencia. Y nos dice, continuando con la enseñanza, el texto nos dice que mientras ellas iban a comprar, las insensatas, aceite, o sea, mientras ellas estaban clamando y clamando que Dios las perdonara, que Dios las llevara también, que ellas también querían ir al cielo, cuando estaban buscando de qué manera llenarse del Espíritu, ya orando al fin, en el tiempo del fin, vino el esposo y las que estaban realmente preparadas entraron con Jesucristo a las bodas del Cordero y se cerró la puerta. Entonces, importante, aunque vayan a comprar al último tiempo, quieran avivar su vida, va a llegar un tiempo donde no van a poder hacerlo. Hay un pasaje en Apocalipsis, en los últimos capítulos, donde menciona la Biblia que los que están orando, ayunando, leyendo la Biblia y se están santificando, dice la Biblia, sigan santificándose. Los que están pecando, sigan en pecado. Los que están tibios, sigan en tibieza. Es como que un decreto que Dios hace, que los que en el momento del fin, los que estén mal, así se van a quedar. Los que estén bien, seguirán bien. O sea, que Dios va a tener un tiempo donde va a decir hasta aquí, hasta aquí. Y eso lo vivimos los cristianos también en lo particular, es decir, a veces Dios nos amonesta con la palabra, nos amonesta con la predicación, nos amonesta con el Espíritu, nos amonesta con un sueño, una visión, una revelación, nos amonesta con una prueba, un proceso. A veces nos está llamando la atención y a veces no hacemos caso. Y sufrimos las consecuencias de esa desobediencia.
y tenemos otra oportunidad con Él y nos dice, levántate y búscame y búscame. Pero llega un momento donde Él dice, ya no te voy a llamar. Y le dice a los líderes espirituales, ya no ores por fulano, ya no ores por sutano, ya déjalo así. Y se cumple lo que Apocalipsis 3 dice, que Él vomitará de su boca a los tibios, que no quieren oírlo a Él, que no quieren adorarlo en espíritu y en verdad a Él, que no quieren realmente caminar con Él, que no quieren realmente servirle. O sea, ser cristiano es mucho más allá de solamente decir pertenezco a cristiano, nací de nuevo, hice la confesión de fe, ya me bauticé en un río, en una alberca, ¿no? Y ya el Espíritu Santo me ha guiado, me da visiones, me da sueños. Recordemos que los ministerios, lo dice la Biblia, son del Señor Jesucristo, no son nuestros, nos los prestaron. Recordemos que los dones del Espíritu Santo no son nuestros, son del Espíritu Santo. Recordemos que dice la Biblia que la operación de ministerios y de dones es nada más el Padre usándolos para su gloria y para edificación de su iglesia y para bendición de la humanidad. No son nuestras las acciones, no son nuestras las obras, son de Él, el poder es de Él, la predestinación a que andemos en las obras de Él son de Él. Él tiene toda la gloria y es con sus ministerios y es con sus dones, no es con lo nuestro. Entonces nosotros no tenemos que nada que jactarnos, no tenemos nada que, al contrario, como dice Mateo 25, tenemos que dar cuenta de los talentos que Él nos prestó para ponerlos por obra, para edificar la iglesia, para edificar la humanidad, para glorificarle a Él. Él va a hacer cuentas con nosotros, qué hicimos con los talentos, con los dones del Espíritu que Él nos prestó para usarlos, qué hicimos con ellos. Si estaban llenos de aceite nuestras vasijas y lámparas, avivando el Espíritu Santo en una comunión con Él continua, fuerte, íntima, santificándonos día a día y utilizando con su poder los dones y los ministerios, nos va a pedir cuentas. Bueno, la mitad de la iglesia, afortunadamente, gracias a Dios, sí estará preparada, sí tendrán avivados los dones y los ministerios usándolos, sí estarán adorando solo a Dios y al Padre y al Hijo en espíritu y en verdad, solo a ellos. Pero dice que para las que son tibias, para las que son insensatas, se les va a cerrar la puerta. No van a tener opción a la mitad de la iglesia. Y es aquí donde vemos el siguiente texto. Y es donde vemos nosotros, déjenme mover a un lado, tristeando en la oscuridad a la mitad de la iglesia. Ahora, esta mitad de la iglesia no es la iglesia que está engañada por siglos con tradiciones religiosas, sacramentos. Que hay millones que se dicen ser cristianos y que creen en Jesús de la misericordia, que no es Jesucristo, el poderoso de la Biblia. Jesús de la misericordia es una aparición, es un invento, es un ídolo para Dios. Eso no es Dios. Y bueno, ya estando en Cristo, los que no crean esto lo van a poder entender y creer. Pero como creen que creen en Jesús a su manera, porque yo también creí así 41 años, y era un engaño de siglos que se fue imponiendo, por eso mi vida no dejaba de mentir o de pecar, hasta que conocí al Salvador y al Libertador del pecado, que es Jesucristo, en espíritu y en verdad. Y todos los que lo conocen son libres, pero aún y esos que los conocen que son libres, la mitad se descuida por andar en la carne, por no andar en el espíritu, porque amar más a este mundo que amar a Dios, y esa iglesia se va a quedar. Imagínense los millones y millones de falsas doctrinas cristianas, de falsas iglesias cristianas, empezando con la mayor, que se van a quedar, porque ni siquiera conocen a Dios en espíritu y en verdad, ni le sirven. Por eso predicamos que es urgente conocer a Dios y estar en Cristo, porque las iglesias no salvan. Salva a Dios y nos siembra en una congregación de Él, sí, pero la iglesia no salva, salva a Dios solamente. Y hay que perseverar en esa salvación hasta el fin. Y eso solamente lleno del Espíritu, encendiendo las lámparas de nuestra vida en la presencia de Dios.
Entonces dice aquí la palabra que después vinieron también las otras vírgenes a rogarle a Dios, diciéndole: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Para Dios no hay dos aguas, no hay purgatorios. Para Dios o es el cielo o es el infierno. Para Dios eso está explicado en toda la Biblia y lo explicó Cristo mismo. Él habló mucho del infierno nuestro Señor Jesucristo para advertirnos. Para Dios no existen purgatorios. Eso lo inventó el hombre con artimañas de Satanás en líderes religiosos corruptos para darles falsas esperanzas a las almas y siguieran en pecado. No, no hay purgatorio. Hay libertad del pecado en Cristo. Entonces, cuando dicen esta la mitad de la iglesia que se descuidó, ábrenos, Señor, ábrenos. Y cuando Él les dice, no les conozco, recordemos entonces el pasaje de Mateo 7, donde también muchos dicen que en aquel tiempo, que no los va a llevar al cielo, que es este caso, le van a decir: Señor, en tu nombre sacamos demonios. Y sí pasaba. Señor, en tu nombre profetizamos. Y sí era cierto. Señor, en tu nombre hicimos sanidades, milagros, maravillas. Y sí era cierto, era en el nombre de Jesús. Y Dios lo estaba haciendo con ellos. Pero al final eran hipócritas, no se llenaron las lámparas de aceite de unción, no caminaron fielmente toda la peregrinación cristiana, no se cuidaron y vencieron hasta el fin, no se mantuvieron firmes en la vocación que fueron llamados a santidad, no estaban en la presencia de Dios día tras día, en la lectura bíblica día tras día, no se estaban esforzando en cuidar su salvación, a pesar que un tiempo en su primer amor y después de sí los usó Dios, sí en el nombre de Jesús sucedieron cosas, sí eran hijos de Dios, pero son como esta mitad. Fíjense, Dios está diciendo que hay 5 vírgenes que son vírgenes esperando al esposo, pero que no se prepararon, eran insensatas. Para que Dios les diga insensatas es porque no tenían, o sea, no tenían sentido común, porque están conociendo a Dios, dicen que le sirven a Dios, dicen que esperan a Dios, y es imprudente y es insensato no llenarse de aceite, que es la única manera de esperarlo correctamente, velando de día y de noche, obedeciéndole. Entonces esta mitad de la iglesia insensata, imprudente, no lo hacía. Pero aunque un tiempo Dios lo usó, pues se conformaron con eso. Aunque iban a los cultos, que eran congregaciones de Cristo, pensaban que por eso estaban en la verdad, o pensaban que Dios no los iba a olvidar, o pensaban que la salvación nunca se pierde y andaban tibios. Y todas esas cosas que les afectan a los cristianos, que se descuidan. Entonces, Dios les dice aquí a las que no eran insensatas, que sí eran de Él, y que sí lo esperaban a Él, y les dice insensatas, porque al mundo que no le conoce, no le dice insensato. Él les dice que están perdidos, les dice impíos, les dice que estén lejos de Él los impíos, que ni siquiera se acerquen. Les dice insensatas porque eran de Él, y por eso eran vírgenes esperando al novio, porque habían nacido de nuevo, pero no se prepararon correctamente. Entonces Mateo 7 nos queda claro que estas personas que hacían milagros le conocieron alguna vez, pero que al final de la historia, con Dios no hay medias aguas. Acuérdate que te conocí al principio, no. O me sirves hasta el fin o nunca te conocí. O vas a estar firme en mí hasta que yo venga y vas a cuidar tu salvación con temor y temblor, o nunca te conocí. No te voy a declarar delante del Padre. No te voy a reconocer delante de tus ángeles. No voy a presentarte al Padre allá en los cielos en el día de tu juicio. No te voy a reconocer. Porque a mí me abandonaste desde hace mucho. Dejaste de caminar conmigo fielmente. Dejaste tu primer amor. Dejaste hacer las primeras obras.
Dejaste, y por eso en en la primera iglesia que habla Dios de las 7 de Asia Menor, la de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, él le dice, dejaste las primeras obras, vuelve a retomarlas, arrepiéntete de donde caíste, o te voy a quitar el candelero, te voy a quitar la congregación, te voy a quitar el espíritu, te voy a quitar la unción, te voy a quitar la revelación si no te arrepientes. Son de estos que creen que como quiera van al culto, van con corbata o van como vayan, van con la Biblia, conocen a Dios, le sirvieron, ya hicieron milagros y creen que por eso se van a ir al cielo, descuidando su vida y no esforzándose a vivir en santidad hasta el fin, no perseverando como vencedores hasta el fin con la gracia de Dios en ellos, todos los días, preparándose todos los días, avivando la presencia de Dios en sus vidas todos los días. Y entonces no los conocerá al final. Así como le dijo a estas 5 imprudentes e insensatas, no os conozco ni me hablen. Así les dirán en Mateo 7 a todos los que dicen que hicieron milagros y sanidades. Entonces, ¿qué hacemos en conclusión con esta parábola? ¿Qué podemos decir de esta parábola? Déjenme cambiar nada más la fotografía. ¿Qué podemos decir de esta parábola? Que ser cristiano es mucho más allá de yo confiarme porque un día nací de nuevo, porque un día le conocí, porque un día hice milagros en su nombre. Yo no él, pero usó mi vida para hacer milagros, porque él usó un día el don de ciencia, el don de sabiduría, el don de predicación y yo prediqué. Pues es don de él, no es mío. Porque yo un día oré por alguien y sanó, hubo un milagro ahí hasta reconstrucción física. Eso no es mío, es de él. Porque yo profeticé y profeticé y profeticé en el Espíritu y el Espíritu habló a la iglesia y edificó con mi profecía a la iglesia. Eso es de él, no es mío. Es mi vida en obediencia, es mi vida peleando y esforzándome hasta el fin, lo que va a asegurar mi salvación, lo que va a asegurar mi lugar en Cristo en los cielos, lo que va a afirmar lo que ya recibí por gracia y totalmente sin merecer. Entonces hay que ser prudentes, hay que tener las vasijas llenas de aceite, que es la presencia de Dios, que es la presencia de su palabra, lumbrera en el camino, lámpara en mi camino. Si no me estoy confiando en que Dios es bueno, que lo es. Me estoy confiando en que lo conocí una vez y hice milagros en su nombre. Me estoy confiando en que Dios me ha usado mi vida para edificar a otros, para bendecir a otros. Eso es un terrible error. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes es una clara advertencia que nada más la mitad de la iglesia se va a ir, eso no va a cambiar, y que a pesar de escuchar enseñanzas como estas, o nosotros mismos entenderlas, muchos nos vamos a descuidar, o muchos se van a descuidar y se van a quedar. Y van a ser esas que Dios les dirá, no los conozco, a pesar que en muchos años de buena relación les dijo, eres mi hijo, eres mi hija, y sí, yo pondré dones en ti, y sí, yo te daré esto y te daré aquello, y promesas, y se cumplieron muchas, pero no fueron fieles hasta el fin. Por consecuencia, si eso vivirá la iglesia que sí conoce a Cristo, ¿cómo creen que les pasará a los que están engañados en falsas religiones cristianas y no están viviendo en santidad, ni tienen esa relación tan profunda, especial y única, no nada más con el Padre y con el Hijo? Es terrible. Busca a Dios mientras pueda ser hallado y salva tu alma, porque sí es un tormento terrible. El infierno, el lago de fuego, es algo terrible por la eternidad, por ser tan confiados que mi iglesia y mis sacramentos me van a salvar, que mi cristianismo tibio me va a salvar, que porque ya me usó Dios me voy a salvar. No hay que descuidar nada. Recordemos que Pablo todavía en sus epístolas decía, en Filipenses, en Colosenses, que él estaba peleando y en cárceles y él no dejaba de pelear, de orar, de ayunar, de clamar a Dios, y él decía, yo prosigo a la meta, no digo que ya llegué porque todavía no he partido de aquí, ni sigo peleando al premio supremo ya del llamamiento santo en Cristo Jesús.
hasta que dijo, ya terminé la carrera porque Dios me dijo, ya hijo, ya vienes para acá, terminaste en victoria. Se lo reveló para que Dios nos dejara claro que Él nos revela si vamos bien, nos revela si vamos a terminar bien la carrera. Entonces no es a nuestra forma de interpretar. Tenemos que recibir revelación cómo vamos de Él, para no estar confiados en nuestra propia interpretación de cómo vamos, qué tan cristianos somos, si estamos bien o estamos mal. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu si somos hijos de Dios y si vamos bien. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Dios les bendiga. Hasta la próxima.